Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. Hoy vamos a tejer unos zapatitos, están bien fáciles de tejer, se pueden tejer para niños y niñas. Los que vamos a tejer en el paso a paso son para 6 a 9 meses, pero fácilmente los pueden tejer más grandes o más pequeños, desde más o menos 0 a 3 meses hasta 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar información de cómo se pueden tejer más grandes o más pequeños, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, comencemos con el paso a paso, pero antes no olviden suscribirse y dejarme su like. Gracias por su apoyo. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para hacer estos zapatitos voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Voy a usar en el color blanco y en el color celeste. Ahora, el grosor de esta lana es de 3 milímetros aproximadamente. Ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, puede ser de algodón o acrílica, que sea del mismo grosor. Pues bueno, para empezar vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, vamos a hacer un punto alto y vamos a hacer un punto alto en cada una de las cadenas. Las cadenas aquí al inicio que dejamos no cuentan como ningún punto, así es que llevo un punto alto. En la siguiente cadena hago el siguiente, llevo 2, 3 y 4 puntos altos. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Ahora, en esta última cadena voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Ahora, a este costado vamos a hacer 4 puntos altos también. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Ahora, en esta cadena de las dos que tenemos aquí, voy a pinchar la última cadena y ahí voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahí está. En esta primera vuelta ahora tengo 16 puntos altos. Miren, tenemos 4 más 4 que hicimos aquí, más 4 más 4. Son 16 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y aquí está la primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora aquí voy a hacer un total de 5 puntos altos, empezando encima de este primer punto donde hice el punto deslizado. En ese mismo punto voy a hacer el primer punto alto. Llevo 1, 2, 3, 4. Ahí está, 5 puntos altos. Ahora, en los siguientes 3 puntos altos voy a hacer 7 puntos altos. En el primero voy a hacer 2, en el segundo voy a hacer 3 y en el tercero voy a hacer 2. Así es que 2 puntos altos en este siguiente punto alto. 3 puntos altos en el segundo. Y 2 puntos altos en el tercero. Ahora voy a hacer estos 5 puntos altos que siguen. 1, 2, 3, 4, 5.
Ahora, en estos últimos 3 puntos altos voy a hacer lo mismo que hice aquí. En el primer punto alto voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. En el segundo, 3 puntos altos, 1, 2, 3. Y en el tercero, 2 puntos altos. Aquí está la segunda vuelta. Para la segunda vuelta tenemos 5, 7, 5, 7. Así es que tenemos 24 puntos altos. Para terminar, nos vamos encima del primer punto alto y hacemos un punto deslizado. Ahí está. Ahora, yo voy a cambiar de color de hilo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, nada más van a hacer 2 cadenas aquí. Pero yo voy a cambiar de color de hilo porque quiero hacer el resto del zapatito en el color celeste. Así es que vamos a cortar el hilo aquí. Así. Y aquí, para que no me quede aquí muy feo, voy a deshacer este punto deslizado. Y le voy a dar vuelta así. Y por el lado de atrás meto el gancho encima del primer punto alto y jalo esta lazada. Y paso el hilo por esta lazada. Y jalamos. Y miren, queda un terminado muy bonito. Ahora, lo que voy a hacer es, me voy a ir encima del primer punto alto, aquí, en el mismo punto de donde acabo de hacer este punto deslizado. Y con el color celeste vamos a jalar una lazada. Asegúrense de estar al lado derecho. Este es el lado derecho, miren. Y vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Ahora en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Y aquí voy a hacer un total de 7 puntos altos. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Ahora, en los siguientes 3 puntos altos voy a hacer 2 puntos altos en cada uno. Así es que 1 y 2. 1 y 2 en el siguiente. Y 1 y 2 en el tercero. Ahora, a este costado aquí voy a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos y en los siguientes 3 puntos, 2 puntos altos en cada uno. 1 y 2. En el siguiente también 2. Y en el tercero 2. Y aquí en estos últimos 2 puntos altos que tengo voy a hacer un punto alto en cada uno. 1 y 1. Y ahí está. Ahora en esta vuelta tenemos 7 más 6 más 9 más 6 más 2. Tenemos 30 puntos altos. Para terminar nos vamos encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta tercera vuelta. De aquí en adelante ya no vamos a aumentar, vamos a continuar con estos 30 puntos altos. Así es que para la vuelta número 4 hasta la vuelta número 7 vamos a hacer esto. Miren, vamos a hacer 2 cadenas y encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto encima del siguiente y así voy a continuar por todo alrededor, nada más haciendo puntos altos. Siempre vamos a tener 30 puntos altos. Así.
Voy a terminar esta vuelta para mostrarles cómo van a terminar ustedes, ya que por las siguientes 3 vueltas, hasta tener un total de 7 vueltas, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok, este es mi último punto alto. Tengo 30 puntos altos para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen. Más bien estas 3 siguientes vueltas van a ser un punto deslizado encima del primer punto alto. Y luego repetir lo mismo, 2 cadenas y encima de este primer punto alto donde hicieron el punto deslizado, se hace el primer punto alto en el siguiente y así vamos a continuar hasta tener estas 7 vueltas. Continúen y nos vemos ya cuando tengamos las 7 vueltas para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estas 7 vueltas, tengo 2 en el color blanco y luego hice 5 en el color azul. 1, 2, 3, 4, 5. Así es que tenemos un total de 7 vueltas. Ahora lo que voy a hacer aquí, miren, tengo 2 marcadores. Estoy marcando el centro. Tengo 15 puntos para la parte de atrás y 15 puntos para la parte del frente. Así es que tengo estos 2 marcadores. Ahora lo que voy a hacer aquí es, voy a irme aquí a este punto alto. Tengo 1, 2, 3 y voy a hacer puntos deslizados, ya que voy a hacer puntos altos y voy a iniciar cada vuelta de aquí, de este costado, de aquí en adelante. Así es que voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto deslizado en el siguiente y punto deslizado en el tercer punto. Ahí está. Ahora aquí voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Y ahora voy a trabajar estos 15 puntos altos, empezando encima donde hice el último punto deslizado. Voy a hacer un punto alto y un punto alto en cada uno de los puntos altos, al modo de tener 15 puntos altos aquí. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, 15 puntos altos. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Y aquí vamos a hacer puntos altos encima de cada uno de los puntos altos. Así. Llevo 1. Y 15. Ahí está. Ahora para la vuelta número 3 hacemos 2 cadenas y giramos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, miren, vamos a hacer una reducción aquí en el centro. Así es que como referencia vamos a poner un marcador en el punto número 8, dividiendo 7 este lado y 7 este lado. Así es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí miren. Ahí está. Así es que para hacer esta reducción hicimos 2 cadenas, giramos y aquí voy a hacer un punto alto, 1, encima del siguiente, 2, 3 y 4. Ahora en los siguientes 2 cargamos el gancho, meto el gancho encima, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahora cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho donde tengo el marcador, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cargo el gancho otra vez y en el punto alto después del marcador quito 2 lazadas, 4 lazadas en el gancho, cierro. Así es que en los siguientes 2 voy a jalar una lazada, cargo el gancho, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro.
Y aquí voy a terminar con estos 4 puntos altos al igual que tengo aquí al inicio. Miren, hasta aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos y voy a terminar con 4. Son 8, 9, 10 y encima del último 11 puntos altos. Así es que tenemos 11 puntos altos para esta tercera vuelta. Ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora voy a quitar este marcador y voy a marcar de nuevo como referencia el punto del centro. Tenemos 11, así es que 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto número 6, que es este, voy a poner el marcador. Entonces tengo 5 y 5 y el punto del centro son 11. Así es que aquí voy a trabajar un punto alto en cada uno. 1, 2, 3, 4. Ahora en los siguientes 3 puntos, miren ahí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, cargo, y en el tercer punto alto quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahora voy a terminar con estos últimos 4 puntos altos al igual como tenemos al inicio, 4, 4 y luego 1 en el centro. Ahí está. Así es que para esta vuelta número 4 tenemos 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a girar. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos ahora a cerrar todos estos puntos. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho encima del primer punto alto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho encima del siguiente, quito 2 lazadas, cargo, y así voy a hacerlo en cada uno de los 9 puntos. No cerramos ninguno de estos puntos, siempre dejamos una lazada. Y aquí está la última. Y encima del último lo mismo. Ahora aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10 lazadas. Cierro. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y aquí en el centro vamos a abrir, miren aquí, y vamos a meter el gancho aquí en el mero centro. Y vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer un punto alto por cada una de las vueltas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Así es que voy a hacer estos 5 puntos altos. Más el que acabo de hacer en el centro, llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, aquí tenemos 6 puntos altos, incluyendo este que tenemos en el centro. Voy a hacer uno más y lo voy a hacer aquí, en este mismo punto donde tengo este punto alto. Miren ahí, voy a hacer un punto alto. Así es que ahora aquí tengo 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hicimos a este lado, lo vamos a hacer a este lado, pero primero vamos a trabajar estos 15 puntos altos. Así es que encima del siguiente punto alto, después del marcador, voy a hacer un punto alto hasta hacer estos 15. Llevo 3, 15 puntos altos para el frente. Ahora vamos a hacer los mismos puntos altos que hicimos a este costado. Miren, empezando en este mismo punto alto donde tenemos este punto alto. Miren, en el punto alto después de este marcador. Ahí, miren, vamos a hacer un punto alto. Y en cada una de las vueltas vamos a hacer lo mismo. Llevo 2, 3, 4,
5, 6 puntos altos y 7. Ahí está. Ahora me hace falta hacer uno más para terminar con 15, así es que lo voy a hacer aquí en el mero centro donde hice el primer punto alto. Meto el gancho ahí en ese mismo espacio, jalo una lazada y hago mi último punto alto. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y hacemos un punto deslizado. Y ahí está. Ahora les voy a contar los puntos. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más los 15 que hicimos. Y de nuevo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 30 puntos altos para esta primera vuelta. Y así es como se mira. Ahora, para la vuelta número 2, ya tengo una cadena aquí. Vamos a hacer 2. Así es que hay 2 cadenas. Y en este mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto alto. Y encima de cada uno de los puntos altos por todo alrededor voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a terminar con los mismos puntos que terminamos en esta vuelta que acabamos de terminar, que son 30 puntos. Aquí teníamos 15 para la parte del frente y bueno, así vamos a continuar por esta segunda vuelta, puntos altos por todo alrededor. Nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta número 2 con 30 puntos altos. Ahora, por un total de 2 vueltas, miren, vamos a hacer puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que voy a hacer una cadena y empezando aquí, miren, donde tengo este primer punto alto, voy a hacer el primer punto alto en realce por frente, el que sigue, punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente y punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar alternándome entre estos dos puntos hasta terminar esta vuelta número 3. Cuando termine esta vuelta, se van a unir aquí a un lado donde está la cadena o encima del primer punto alto con un punto deslizado. Van a hacer una cadena y van a trabajar estos puntos así como se presentan. Punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, por todo alrededor de esa vuelta número 4. Continúen y nos vemos al final de esa vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer las 2 vueltas de puntos altos en realce por frente y por detrás. Estoy al final de la vuelta número 4. Ahora vamos a hacer una vuelta más de puntos altos y ya vamos a terminar el zapatito. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo, entonces pueden agregar tal vez 2 o 3 vueltas más de puntos altos en realce por frente y por detrás. Yo así lo voy a dejar. Así es que aquí miren, lo que voy a hacer es, voy a hacer 2 cadenas, ya me uní aquí al inicio. Y encima de este primer punto donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto alto y para esta vuelta y última vuelta vamos a hacer nada más un punto alto encima de cada uno de los puntos altos, al modo de terminar también con 30 puntos altos. Y eso es todo. Continúen. Terminamos de hacer esta última vuelta y luego vengo y les muestro ya el zapatito terminado. Y terminé de hacer la última vuelta. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y ya los zapatitos están terminados. Miren qué lindos están. Aquí está el otro. Ya lo terminé también. Aquí miren lo que hice fue pasar un listón por el centro de las vueltas de puntos altos en realce. Y le puse también este moñito. El listón que usé es de este tamaño. ¿Dónde está? Ahí está. Es de 4.8 milímetros de grosor. Y bueno, ahí está. Miren qué lindo están los zapatitos. Se pueden tejer más grandes o más pequeños. Ya saben, en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, siempre les dejo ahí esa información. Así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.